El ser humano tiene esta necesidad de destacar, otra vez, porque tenemos un alma que nos hace darnos cuenta de que no estamos para las cosas bajas, que no estamos para las cosas simples, que podemos desarrollarnos, que podemos crecer, que podemos ser mejores, que podemos ser exitosos, que nos puede ir bien en una forma buena, en una forma constructiva. Entonces hoy vamos a hablar, estamos, como ustedes saben, viendo Mishle. Mishle es el libro de proverbios del rey Shelomo, ¿no? Y es un tesoro de sabiduría anormal. Realmente lo que puede contener en pocas palabras, en versículos muy, muy claros, lo que enseña es una belleza. La verdad es una belleza. Entonces hoy vamos a ver, estamos comenzando el capítulo 18, ¿sí? Hemos visto ya 17 capítulos del libro, entonces vamos un poco más de la mitad. Pero bueno, primero Dios, de lo que nos queda aprender es muchísimo y lo vamos a disfrutar y le vamos a sacar todo el jugo. Pero hoy es uno de esos ejemplos de esas clases que sí de verdad son, bueno, por lo menos para mí memorables de lo que vamos a ver hoy. Tenemos este pasuk, es el pasuk Aleph del libro, del capítulo 18 del libro de Mishle. Letava yevakesh nifrad, bechol tushia itgala. Entonces vamos a ver primero lo que significa el pasuk. Quiere decir que la persona que busca sus deseos, la persona que está separada del resto de las personas, nifrad, y busca, o porque busca solamente su beneficio personal. Entonces, nifrad es aquella persona que se separa del resto emocionalmente, ¿no? Se separa emocionalmente del resto de la gente, porque se considera alguien o único, o especial, o distinto, o diferente, o que le toca más. Entonces se separa del resto de la congregación, del resto de la sociedad, y eventualmente también niega que a los demás les toca también recibir el bien igual que a él mismo o a esa misma persona. En contra de lo que la Torah dice, Ve'abtale reajá kamoja. La Torah dice, Ve'abtale reajá kamoja, y aquí tenemos a una persona que tiene la estrategia completamente contraria, diametralmente contraria de Leta'ava yevakesh nifrad. Separarse, no buscar el bien común ni el bien de los demás, porque busca su propia ta'ava, porque busca su propio beneficio, su placer. ¿Okay? Y nosotros sabemos que Hillel, que era uno de los grandes sabios de la Mishnah, decía dos cosas muy, muy conocidas. Al tifrosh minatzibur, no te separes nunca de la sociedad, de la congregación. Hay que ser parte de, no aparte. Parte, no aparte. Entonces, tenemos al nifrad, y también nifrad, porque además es un análisis muy puntual de las palabras de los pesukim. Nifrad también significa, se refiere también a las personas que se separan para acciones o para actitudes negativas e inmorales. Hay un pasuk en Oshea, que es otro de los profetas, que relaciona la palabra nifrad o lehipared o yefared con la prostitución en particular. ¿Ok? Entonces, así como entonces hay personas que se separan de la sociedad porque buscan su beneficio o su placer inmediato, entonces también vamos a encontrar personas que se separan para dedicarse a aspectos inmorales, y no nada más con respecto a temas sexuales, cualquier cosa que tenga que ver con inmoralidad. Y la segunda parte del pasuk es Bechol tushia itgala. ¿Qué significa la palabra tushia? Entonces es interesante porque es una palabra poco común. Pero
básicamente, tushia es un pensamiento o es una conclusión a nivel intelectual a la que llega la persona después de hacer reflexiones de experiencia, reflexiones de aprendizaje, de lo que te ha tocado vivir, de lo que has aprendido de otros. Es un consejo. En hebreo puedes decir etzá, que es un consejo que te da alguien que sabe. ¿Sí? Yo no sé de inversiones, no sé. Entonces voy con alguien que sabe invertir y me da una etzá. Tushia es un poco diferente. La palabra tushia es el resultado de un consejo de palabras, de experiencia. Entonces hay personas que abundan a tu tushia. Hay también personas que te pueden ayudar o tu propia experiencia y que puedes sumar a que tengas un pensamiento más constructivo, pero las personas que buscan su placer inmediato, entonces no nada más se alejan de la tushia, de esta, que es una actitud, más que un consejo, es una actitud de aprender de los errores, una actitud de saber cambiar. Pero además, cuando otra persona, cuando otro ente alrededor está ejerciendo tushia, la gente que busca el placer inmediato interrumpe, se mete, cambia, tergiversa y convierte la tushia en lag. Convierte la tushia en burla. Lag es burla. Tava no es lo mismo que deseo, no es lo mismo que aspiración. Primero hay que aclarar eso para no confundirse. Cuando una persona tiene deseos y aspiraciones de crecimiento, eso está basado en una naturaleza constructiva que hay en el ser humano de mejorar, de crecer, de no estancarse, de no quedarse, de no ir para atrás. Entonces es una aspiración que en hebreo se dice sheifá. Es una aspiración de crecimiento. Y eso nace, cabalísticamente, eso nace en el hecho de que el alma humana, la neshama, sabe que tiene un potencial enorme, el ser humano intuye que tiene un potencial enorme, entonces ese potencial lo quieres sacar, lo quieres explotar en el buen sentido, lo quieres desarrollar. Eso es sheifá. Pero cuando el ser humano no alcanza, el individuo no alcanza a darse cuenta de que hay una motivación positiva en su búsqueda de crecimiento, no te das cuenta de que viene de algo muy elevado, entonces ese deseo, ese empuje, esa urgencia de crecimiento se empieza a convertir en tava, que es deseo de obtener, de absorber, de poseer, de dominar. Esa es la diferencia que hay entre estos dos conceptos, sheifá y ta'avá. Entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene sheifá? ¿Qué pasa con la persona que tiene una aspiración buena? Les voy a dar aquí un ejemplo muy, muy bonito de algo que sucedió. Había dos niños que estaban discutiendo quién es más alto. Típico, ¿no? Dos niños que están discutiendo, yo soy más alto, no, yo soy más alto, no, yo estoy más grande, no, yo soy más grande, Y entonces, uno de los dos se sube a la banqueta, ¿ok? O a un banquito, lo que sea, no estoy tratando de entender la situación, ¿no? Se sube y dice, yo soy más alto. Entonces, otro niño, el otro lo agarra, lo baja, le dice, no, yo soy más alto. ¿Okay? Y por ahí andaba un jajam que se llamaba Rav Shlomo Kluger, que otro día les cuento la historia, un educador, ¿okay? Tiene libros muy interesantes, pero entonces se acerca con el chavito que bajó al que se subió en el banquito y le dice, oye, y ¿por qué no agarras tú un banquito también? ¿Por qué no agarras tú una piedrita, y súbete a la piedrita? Entonces tú vas a ser más alto. ¿Okay? Entonces aquí hay algo muy interesante. El ser humano tiene esta necesidad de destacar, otra vez, porque tenemos un alma
que nos hace darnos cuenta de que no estamos para las cosas bajas, que no estamos para las cosas simples, que podemos desarrollarnos, que podemos crecer, que podemos ser mejores, que podemos ser exitosos, que nos puede ir bien en una forma buena, en una forma constructiva. Pero llega la parte también negativa del ser humano, donde tú simplemente tienes un deseo. Y ese deseo es para llenar el hueco o llenar un vacío que uno puede decir que es menos o se siente menos o que se siente marginado o que le tocan cosas, a ti te tocan cosas que le tienen otros y no le tocan a esos, te tocan a ti. Entonces, ¿qué es lo que haces? Indirectamente, de manera infantil, el niño literalmente subdesarrollado intelectualmente que tienes adentro, lo que quiere es ir, vas, agarras al niño y lo bajas. ¿Ok? Eso no está bien, eso es destructivo. Entonces tú tuviste, en el otro es más chaparro que tú, no importa. Y tú de verdad eres más alto, pero entonces el cuate va y se sube a un banquito para ser más alto. No lo bajas, tú te subes a otro banquito más alto. ¿Ok? Si es que quieres desarrollarte. Eso a nivel incluso infantil. Pero la ta'avá, entonces la ta'avá, el deseo de poseer o el deseo de dominar o el deseo de tener, eso es lo que te hace separarte de los demás. ¿Okay? Y aquí es el principio de poder entender todo lo que les quiero decir hoy. No es separarse, no es lo mismo que elevarse. ¿Ok? Porque también en hebreo hay dos palabras. Una que es nifrad y otra que es kadosh. Vamos a manejar estas 4 palabras para enfocarnos y trabajar solamente sobre esto. Ta'avá, deseo. ¿Ok? Sheifá, aspiración. Esto por un lado. Del otro lado, afradá, que es segregación o separación, como le estamos viendo aquí, negativa, y la otra que es kedushá. Vamos a entender qué es kedushá. Cuando uno cuida a sus hijos, cuando uno cuida a sus nietos, cuando uno dice esto sí y esto no, cuando uno dice haz esto, no te vayas por aquí, vente por acá, estás estructurando a través de separar, pero eso tiene un objetivo, ¿verdad? Esa separación, ¿sí? Al final tiene un objetivo de unir. ¿Okay? Entonces, punto importantísimo para empezar. ¿Okay? La separación que tiene que ver con Kedushá tiene parámetros que sí a veces te separan y sí a veces te apartan con el objetivo de unir. La persona que tiene ta'avá, la persona que tiene deseo, también separa. La persona que tiene ta'avá es deseo, ¿sí? Deseo. La persona que tiene deseo también separa, pero empieza por separarse a sí mismo de los demás. Empieza por separarse porque se da una importancia desmedida a sí mismo y siente que merece cosas o que merece tratos o que merece que ventajas o privilegios, ¿ok? Para alimentar, y eso es lo más triste, porque además la ta'avá, el deseo voluntarioso del placer inmediato, además, casi siempre, o quizás siempre, está basado en tratar de llenar un hueco, un vacío, de un dolor, de un golpe o de algo que falta o de alguna carencia, que lejos de complementar o de resanar o de tapar, nada más abunda el hoyo. ¿Ok? Abunda el hoyo. Pero como el placer inmediato da una falsa sensación de gratificación transitoria, pero inmediata, entonces mucha gente se va por ahí. Sin embargo, y aquí es lo que es un poco peligroso de esta clase, también en lo espiritual cabe eso. También hay gente que puede aparentar ser muy kadosh o tener mucha kedushá, y lo que realmente tienen es una ta'avá, es un deseo que están cubriendo, que están llenando a través de obtener ciertas cosas
que aparentan ser trascendentales, pero no lo son. Vamos a llegar a un punto súper importante. La Torah, por ejemplo, dice Kedoshim Tiyu. Ustedes van a ser Kedoshim. Ustedes van a ser sagrados. ¿Ok? ¿Por qué? Ki Kadosh Ani. Porque yo soy Kadosh. O la Torah le dice a los Kohanim, Kedoshim Iyu Lelohem. Van a ser sagrados. ¿Ok? Ki Kadosh Ani Hashem Mekadishchem. Porque yo soy Kadosh, quien los está santificando. Hashem. Entonces, fíjense en esto. Vamos a poner atención en esto. La Torah cuando habla o cuando propone que la gente tenga Kedushá, siempre habla en serán y lo vincula a acciones. Nunca dice son, ustedes son Kedoshim, no de manera inmanente, inherente. Entonces, por eso digo que esto es complejo y polémico incluso. Lo dice Rav Naftali Tzvi de Volozhin. ¿Okay? Lo que es Kedushá es lo que haces. Kedoshim Tiyu. ¿Sí? ¿Sí? Y también Kedoshim Iyu. Israel y Kohanim. ¿Por qué? Porque tienen que hacer esto, porque tienen que separarse de esto para hacer esto. Entonces hay todo un orden y hay toda una estructura que te hace que te separas de algo y que te unes a otra cosa. Eso no es nifrada. Eso no es nifrada. Muy bien. Ahora vamos a pasarlo al nivel humano, interpersonal, relaciones interpersonales. ¿Ok? Si alguien está conectado con Hashem, porque hizo, porque trabajó, porque se esforzó en su ser, en su identidad, porque te esforzaste en tu persona, porque de verdad has tratado de ser una mejor persona y has integrado los valores y la base de lo que la Torah te da en tu vida, entonces no existe que tú te separes de otras personas. No Kedushá, estoy hablando de Afradá. Sí hay Kedushá, pero no hay Afradá. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Okay? Cuando yo digo, por ejemplo, ¿okay?, que hay un espacio para, como dice Shlomo HaMelech, hay un espacio y un lugar y un tiempo para todo. Hay un espacio y un lugar y un tiempo para rezar, hay un espacio, un lugar y un tiempo para comer, hay un lugar y un espacio y un tiempo para bailar, para festejar, para lo que estoy. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿sí?, es de que cada cosa merece su valoración, cada cosa merece su espacio, cada cosa merece su lugar, y eso es Kedushá, no Afradá. ¿Sí? Cuando yo digo esto está apartado de mí, esto está separado de mí, esto no tiene nada que ver conmigo, eso no es Kedushá, eso es Afradá. Entonces hay una fórmula simple y es lo que dice Hillel: Al tifrosh minat tzibur. Tú no te puedes separar de la congregación, tú no te puedes separar del género, no te puedes separar de la sociedad, porque tú eres y eres mucho en parte de la unión que tienes con esa sociedad. O puedes dar el espacio, el lugar, lo que se necesita, y entonces vincularte. ¿Ok? Y entonces por eso dice la Torah: Ve'avtale reaja kamoja ani Hashem. ¿Sí? Ve'avta, que todo el mundo lo entiende como amarás. No me voy a meter ahorita a definir la palabra Abba porque nos echamos una clase entera, pero básicamente es: tú vas a vincularte, ¿ok? Conectarte, entregar de ti a los demás y van a ser como tú mismo. ¿Por qué? Porque ani Hashem. No cabe, es imposible que si una persona haya trabajado en Kedoshim Tiyu, ¿por qué? Ki Kadosh ani Hashem, porque yo soy Hashem, que sí es Kadosh en sí mismo, ¿ok? Si alguien trabajó en eso, también va a haber Ve'avtale reaja kamoja. Es paralelo. En donde no hay Ve'avtale reaja kamoja, no hay Kedoshim Tiyu. En donde no hay Kedoshim Tiyu, no hay Ve'avtale reaja kamoja. No hay Ve'avtale reaja kamoja. Puede haber algo social, puede haber algo
temporal. Puede haber una asociación. Es como estaba hablando yo con una persona que su proveedor durante 30 años fue lo máximo y les dio y ellos tenían toda la confianza y el amor, son unos hermanos, no sé qué. Se le acabó la liquidez después de la pandemia a esta persona y su hermano proveedor de todo ya no le da crédito. Entonces, pues, está quebrando porque uno es, o sea, es su proveedor más importante. De 30 años le dijo, ya no, perdón, no tienes crédito. Le dice, pero espérate, tuve crédito 30 años. ¿Y por qué no tengo crédito? Pues así, cambiaron las reglas. ¿Ok? Entonces, no hay Ani Hashem, no hay Kamoja. Entonces, todo ese amor y todo ese Beabtal, Reajá en su momento, solamente fue un espejismo de que hay un interés en común y de que hay un beneficio simbiótico, o como lo quieran ver, de que es win-win, y entonces somos súper amigos. Pero cuando entra a lo mejor un poco el conflicto, la necesidad, el otro, y ahí es donde se revientan las cosas y donde se separan las sociedades. No nada más laborales, las sociedades de familia, donde se pierde el compromiso, donde no hay. Y esto es porque entra Tava. Tava es la voluntad imperiosa, es un deseo que empuja, es un empuje negativo al placer inmediato y al beneficio inmediato, que además es lo más destructivo para la propia persona, para el propio individuo que lo busca. ¿Sí? Kedusha es otra cosa. Kedusha es otra cosa. Kedusha es, y si es una separación, pero es una separación que une. Una persona que tiene aspiraciones, un ser que tiene la capacidad de visionar y de tener aspiraciones. Sheifot, no Tavot, Sheifot, ¿sí? ¿Qué es una Sheifa? ¿No? Quiero ver a mis hijos casados bien, quiero ver que mis nietos siguen el camino del judaísmo. Es una aspiración sana. Quiero ver que quiero que una familia unida. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, tengo que trabajar, tengo que cumplir con mis responsabilidades. Quiero que estén bien. Kedusha es, de nuevo, momentos, espacios, cantidades, calidades, intenciones. ¿Sí? Entonces, bendito Dios, uno que tiene hijos adolescentes se ha tenido que confrontar con eso, con Tushia, que es la otra parte del pasuk que no nos toca ver hoy, va a ser la que sigue, pero que hay etzá, hay consejo y hay Tushia, hay el consejo y el aprendizaje que tienes a partir de tu experiencia. Yo no le digo a mis hijos que no vayan, cuando obviamente es algo que todavía tiene cierto equilibrio. Les digo que sean ellos, que se cuiden y que lleven sus valores con ellos y que se regresen de ahí con sus valores. Y evidentemente a veces tiene una mejor función, a veces tiene una menor función, pero estás más bien educando que solamente adoctrinando y en vez de estar solamente limitando, estás modulando. Y eso básicamente es la Kedusha. Pero gracias a que tienes eso, a lo que es modulable y a lo que es manejable, eso te da la oportunidad a también poner los límites absolutos donde están los límites absolutos. Porque si uno pone los límites absolutos donde no caben, entonces donde sí caben tampoco son aplicables. Entonces lo que uno tiene que aprender como papá, o como educador, o como abuelo, o lo que sea, cuando te toca lo que te toca, es saber darle autoridad a lo que y negociar lo que es negociable para que lo no negociable tenga peso. Pero si uno se va más allá, ¿sí? Y no lo digo porque yo no haya cometido errores en ese sentido, al contrario, lo digo porque cometí errores en ese sentido, aprendí a tiempo y creo que logramos modular. Entonces, educar es modular para que también puedas restringir cuando de verdad se necesita. Y al final eso es la Torah. Dios no es un castigador, es un educador. Pero lo que yo quiero, nada más para cerrar el tema de hoy, porque no quiero, puede ser que continuemos un poco, es de que nadie se puede equivocar a que es Kadosh, por per se, de manera a priori, ¿sí? Ni siquiera Israel, ni ninguno de nosotros, ni nadie puede decir que, o sea, no tienen que tener un trabajo para lograr eso. Y el trabajo de Kedushá se da a través de la valoración, incluso los objetos, porque no es el objeto, es la trascendencia de ese objeto a través de la relación y de la conexión que tienes con tu abuelita. Es la trascendencia a través de las relaciones, de la conexión y del esfuerzo y del compromiso y de la entrega y del
del de haber construido algo, que tienes esa vinculación con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, porque entonces no es Kadosh. Es Kadosh lo que construiste, porque lo hiciste, Tiyú, y hay más para adelante. O sea, uno nunca puede decir, yo ya llegué, yo ya soy Kadosh. Entonces, la separación, la intransigencia, incluso cuando tiene que ver con lo religioso, incluso cuando tiene que ver con lo aparentemente espiritual. O sea, si tú tienes una persona que aparentemente tiene mucha Kedushá, pero no tiene unión con los demás, no tiene comunicación con los demás, solamente separa, cataloga, discrimina, rompe, fragmenta, ahí no hay Kedushá, hay afradá. ¿Por qué? Porque también hay una tava, hay un deseo de un resultado inmediato, si quieres espiritual o espiritualoide, ¿ok? Pero también esa persona entonces tiene un asunto que está arraigado más en la soberbia y en la imagen, sí, prepotencia, pero en la imagen falsa de que merece o le toca algo distinto o algo diferente, que es lo que decía el Netziv. Eso no es Kedushá, eso es una falsa idea de grandeza y de soberbia muy torcida, que es completamente diferente a lo que es Kedushá. Y por el otro lado, al final, si uno es completamente objetivo, ¿ok? Pero si hay Ani Hashem en tu vida, también va a haber Beabtal Reaja Kamoja. Yo no sé, todos tenemos un trabajo que hacer con respecto a la Ani Hashem, ¿sí? Tu relación que tienes con Hashem, lo que te da este valor trascendental de la imagen humana de cada ser, de cada individuo, judíos, no judíos, da igual. Aquí no hay un tema así. ¿Okay? Sí hay ciertos manejos, ciertos espacios, porque todo tiene su función, su tiempo, su lugar, su momento. Hay cosas que la Torah prohíbe, hay cosas que la Torah permite, hay cosas que la Torah fomenta, hay cosas que la Torah obliga. ¿Okay? Pero todo eso en su conjunto lo que tiene que generar es una persona integrativa en el mundo. No alguien que haga afradá, alguien que haga kedushá. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? Por eso, okay, quedan 3 puntos suspensivos, hay que abundar un poquito más en esto en la que siga, pero saquemos de acá 2 cosas. Que el compromiso de trabajar y de crecer basado en las aspiraciones sanas van a generar a una persona trascendental, familias unidas, gente que tenga capacidad de escuchar y de comunicar, y gente que al final va a tener kedushá, no separación, y las no aspiraciones, sino los deseos, las ta'avot, lo que van a hacer es que la gente termine separada, fragmentada, con esta necesidad imperiosa de llenar los vacíos inmediatos, generar fragmentación familiar, falta de compromiso, falta de unión, incluso con ideas pseudo espirituales que nos generamos en la cabeza y que nos pueden hacer equivocarnos mucho. No seamos de la gente que se equivoca, seamos de la gente que asume. Ojalá que podamos tener en nuestra vida kedushá y no ta'avá, y que tengamos cuidado de no ser gente que separa mafridim, que separa y revienta, sino gente que modula para vincular. ¿Ok? Va, le seguimos la próxima.